3 platas y 2 bronces en Juegos Paralímpicos, Sí. 30 medallas en campeonatos internacionales, incluyendo 2 oros en mundiales y 3 en europeos, 18 veces campeón de España, medallas de bronce y plata de la Real Orden al Mérito Deportivo y abanderado del equipo español en los Juegos de Río. Bueno, Ahí es nada. sí, falta la medalla de oro de Andalucía en 2022. Esa es de hace Eso poquito, también, sí, esa fue también pues, bueno, un momento muy importante porque al final también fue pues, bueno, un reconocimiento, además en un momento un poco complicado porque fue al volver de Tokio. De Tokio, claro. Apenas bueno, todavía recuperándome de la rotura del tendón de Aquiles y bueno, pues en ese momento el que valorasen, digamos, pues toda mi trayectoria deportiva. En aquellos momentos eran 7 juegos, Sí, y luego sí. llegaron los octavos. Sí, sí. Bueno, pues en aquel entonces el equipo de deportes de la Junta, encabezado por Javier Imbroda, pues bueno, pues me supuso también, digamos, ese revulsivo y ese empujón que a lo mejor necesitaba en ese momento, porque bueno, no estaba pasándolo bien, digamos que al volver de Tokio, pues el Comité Paralímpico, como no conseguí, pues resultados que ellos esperaban, la medalla, y eso que ellos sabían, porque me había operado con ellos, había hecho todo los meses de recuperación en Madrid con ellos, el servicio médico, la rotura del tendón de Aquiles, pues bueno, pues perdí toda, no solamente la parte de beca o la parte económica de apoyo económico, sino también la parte asistencial. Y bueno, pues ahí hubo un momento en el que yo realmente sí también me planteé si realmente me merecía la pena continuar, porque al final yo le di tanto a mi deporte y he entregado tanto a mi deporte y a España, que me sentí un poco huérfano porque ha entregado tantos años y tantos momentos de tu vida, porque yo digo también, digo al final, y es verdad que nadie me ha obligado, pero cuando uno entrega tanto a esto, a tu vida, al deporte, yo me he perdido, pues bueno, recuerdo los primeros años cuando mi hija empezó a dar sus primeros pasos, yo no los vi. Cuando le salió el primer diente yo no lo vi porque estaba fuera. Y esos son momentos únicos que te pierdes. Entonces, bueno, pues sentirte que has perdido eso, que al final esos son momentos, digamos que son, sí es verdad que son momentos únicos, porque al final un campeonato puede volver ya al año siguiente o a los 2 años, pero este caso personal no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues sentirte que has puesto, digamos, o te has perdido esta parte personal por la otra parte, por la deportiva, por cumplir tus sueños, y de repente cuando te viene en forma de lesión, te para, todo se tambalea y ves que a la primera de cambio no te siguen apoyando, pues cuando dices, te planteas realmente sí, pues bueno, pues sigue mereciendo la pena, porque al final, pues dices, es que no es solo todo el deporte, yo ya había conseguido pues, 7 juegos, había conseguido 5 medallas, es decir, había conseguido muchas más cosas de lo que había podido pensar, y bueno, y sobre todo que no le tenía que demostrar nada a nadie. Pero bueno, es verdad que fíjate, una conversación que creo que también fue un punto de inflexión. Uno fue que se celebró el Mundial de 2022 aquí en Granada, Sí. que fue la primera vez que se celebró un campeonato del mundo de tenis mesa en España, y precisamente fue aquí en Granada, así que fue un regalo que me encontré. Y al final el que, bueno, pues que muchos amigos míos de la infancia, vecinos, gente allegada que, claro, por supuesto no pueden ni apoyarte ni a verte, a eventos internacionales, pues que pudiesen venir pues aquí verte en directo, y sobre todo que mi mujer y mi hija pues pudiesen vivirlo, porque al final ellas fueron voluntarias de este campeonato, pues fue sin duda un gran regalo, ¿no? Pero fíjate, Ya que llegaba al 22, llegó al 24. no, bueno, pero eso no, una cosa no lleva a la otra, como se decir, pero quizás sí, ¿no? Pues fíjate, David Corral, que es el director técnico de la Real Federación Española de Tenis Mesa, que es de aquí de Granada, que estuvo también conmigo en Cajaranada el último año del club, pues él también me planteó y me dijo, tío José, dice, es que yo creo, tío, que tú no puedes terminar tu carrera deportiva con la sensación con la que terminaste en Tokio, yo creo que te merece otra cosa. Dice, ¿y por qué no te lo planteas como aquellos juegos cuando fuiste de niño o de adolescente a Atlanta 96, que fuiste a disfrutar, sin ninguna presión, sin tener que demostrarle nada a nadie? Porque es verdad que yo, a partir de Sydney, pues por mis resultados ya partía muchas veces como favorito a las medallas. Y bueno, pues como he dicho, era yo el primero que me ponía yo esa autoexigencia y esa presión, aparte del entorno, ¿no? Dice, plantátelo así, como aquel joven adolescente que fue a su primer juego a disfrutarlo, a vivirlo así, de esa forma. Esto Yo creo que va mucho de pregunta que te iba a hacer, que era precisamente
cómo cambiaste o cómo han ido cambiando los ciclos olímpicos para ti desde el principio hasta estos últimos. Y es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Empezaste sin la presión y yendo a disfrutar, luego sí te metías presión deportiva y luego, bueno, pues has vuelto me metía la presión deportiva porque mis resultados en los campeonatos internacionales, europeos, mundiales, Open internacionales, pues me hacían estar siempre luchando por la medalla, o lo más arriba en el medallero, lo más arriba en el podio, y siempre estaba entre los primeros puestos del ranking mundial. Entonces, bueno, pues que al final siempre cuando estás en esas posiciones, sobre todo el deportista de alto nivel o de competición, lo que piensa es lo que sueña en eso, ¿no? En llegar a lo más alto. Prepararte lo más posible y que después, bueno, al final la competición te puede poner o te pone en tu sitio, como se suele decir, y hay circunstancias que intenta entrenar y que después la competición pues muchas veces es impredecible y que hay cosas que no te han permitido entrenar o que se escapan de ti, que no están bajo tu control. Porque es otra de las cosas que hemos tenido que aprender, o que yo he tenido que aprender, que muchas veces piensas que lo puedes tener todo bajo control y que todo lo que depende de ti pues lo tienes controlado, y muchas veces hay cosas que por desgracia no dependen de ti y hacen que al final pues repercuta sobre el resultado. Pero bueno, eso es un poco también con la experiencia, con el paso del año y la experiencia, pues aprendes este tipo de cosas. Hemos ido pasando, como bien has dicho, de Atlanta, disfrutándolos como, bueno, pues como mis primeros juegos, viviéndolo como yo dije la primera vez que entré a la villa en Atlanta, pues como si fuese Disneyland París, un parque de atracciones, y ahora pues, digamos, en intervalo entre medias, desde Sydney 2000 hasta Tokio 2021 fue un poco, digamos, la fase de competitiva y de presión, foco, y ahora pues París sin duda ha sido también pues como una vuelta a los orígenes, ¿no? De hecho, al haber sido aquí en París, pues el que lo hubieran podido vivir, verme competir en vivo, lo hicieron también en Londres, mi hija y mi madre y mi mujer. Pero claro, mi hija era muy pequeña, claro, no tenía recuerdos, pero ahora ya sí, en París, pues claro, eso seguro lo van a recordar toda la vida, y es decir, esos han sido momentos y recuerdos que eso lo van a tener ya siempre, para siempre. Entonces, bueno, pues ha sido pues sin duda otro regalo que, como te he dicho, y comentábamos también en las entrevistas que teníamos el año pasado, previa a los torneos que daban ya la clasificación para París, lo he vivido eso, sin ninguna presión, disfrutándolo, pero hombre, disfrutándolos pero compitiendo, es decir, no quito una cosa a la otra, no es quiere decir que fuese allí a pasarlo bien y ya está, sino sin esa autoexigencia de decir tengo que ganar sí o sí porque si no pasa esto, si no lo otro, sino, bueno, disfrutándolo, pidiéndome a mí, yo, dar lo mejor de mí. Al final es una cosa que también aprendes con el tiempo, como te he dicho. Al final, cuando uno intenta dar lo mejor de sí mismo, poner todas las cartas sobre la mesa y has competido de la mejor forma posible, bueno, el resultado podrá ser el que sea, pero sin duda te va a dormir con una sensación muy grata a la cama. Antes de empezar a grabar, me enseñabas el móvil y me decías, mira el recuerdo que me sale aquí. Hace 4 años, lesión del tendón de Aquiles, a 4 o 5 meses de que se celebrasen los Juegos Olímpicos, Paralímpicos en este caso, de Tokio. Son 33, 34 años desde que empezaste a jugar al tenis de mesa. ¿Es el peor momento que has vivido en relación con el deporte? Bueno, a nivel de lesiones, sí, sin duda, porque gracias a Dios, a la naturaleza o a la genética, pero también sin duda, pues al estilo de vida que he tenido. Yo creo que soy un deportista que me he cuidado mucho, la hora de descanso, la preparación física, sobre todo pues estos últimos ciclos, pues el haber incluido a un preparador físico que me ayudase para la hora sobre todo de prevenir lesiones, la parte también de ir al fisio más para descarga, es decir, toda esa parte, digamos, el entrenamiento invisible, lo que no se ve, por cuidar todos esos detalles, sin duda han hecho porque, bueno, pues que con el paso de los años que también uno va cumpliendo y las cargas no las va recuperando igualmente de entrenamiento como cuando era pues un veinteañero, pues es cierto que todo este tipo de cosas junto a la alimentación pues me han hecho, pues digamos, prolongar o alargar mi carrera deportiva o sentirme todavía ser competitivo. Pero es verdad que ese fue un momento pues muy duro porque ya ahí contaba sin el apoyo del comité y tiraba de patrocinadores, y bueno, pues sentirte que todo el esfuerzo que había hecho previamente de los 2 años anteriores a Tokio a conseguir la clasificación, tuvimos que ir a
a sitios, a Open internacionales donde no habíamos tenido que ir a lo largo de mi carrera deportiva. A Costa Rica, recuerdo a Costa Rica, Chile, Egipto, Tailandia, recuerdo viajes, incluso empalmar un viaje con otro, es decir, para conseguir la clasificación, y eso fue gracias pues, a muchas empresas patrocinadoras que, bueno, pues, que se sumaron a este proyecto y que se sintieron identificadas conmigo. Y el ver que de la noche a la mañana que ya hemos conseguido la clasificación y que el mundo se para, porque me refiero al mundo, en este caso, en mi caso, el deportivo, te zarandea, te para y ves que todo eso que has hecho los años anteriores, que además habíamos hecho cambios, yo subía mensualmente 2 semanas a Madrid para entrenar con el grupo de la selección que estaban allí, para sentirme competitivo, porque ya los años anteriores ya no, como yo vine aquí entrando en Granada, pues no lo era. Pues tantos días fuera de casa, es decir, como por un lado todo el apoyo a los patrocinadores económicos y apoyo también pues, a nivel institucional y personal. De tantas horas que había pasado fuera de casa, de estar con mi familia, es decir, que todo ese esfuerzo de todas las partes, como entre comillas se iba a echar a perder o por lo menos peligraba por la lesión. Y bueno, pues fíjate, pues decidí irme pues, de los 4 meses, pues 3 meses y medio me los tiré en Madrid. De lunes a viernes estaba pues 8 o 9 horas entre fisios, médicos, pues curando la herida al principio para que no se infectara, porque no podíamos permitirnos... Ni una semana de retraso en la recuperación, claro. Y bueno, pues al final era ¿La lesión fue en marzo? Sí, fue a final de marzo. Finales de marzo de 2021 y los Juegos Paralímpicos es verdad que empiezan un poquito Sí, después, finales de agosto. Sí, finales de agosto, sí. En apenas 5 meses había que recuperar una lesión que normalmente son 7, 8, 9, ¿no? 4 meses y medio, sí. Y entonces, bueno, pues es verdad que pues, hubo mucha gente, muchas instituciones, desde el Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico, Servicios Médicos, la Federación Española de Mesa, Junta de Andalucía. Es decir, hubo muchísimas personas que se involucraron, que hicieron posible que, pues, bueno, pues que yo pudiese estar compitiendo en esa mesa. Digo compitiendo porque estaba compitiendo, pero no me siento competitivo, porque después de tantos meses sin poder apoyar el pie, con una jugada más, jugué con una férula que me protegía también el tendón de Aquiles para no permitirle la flexión para no ponerlo en peligro. Pues al final, bueno, pero al final lo importante fue estar allí. Y fíjate, me quedo con un mensaje cuando terminó mi competición y me eliminaron. Al terminar me fui al vestuario, miré el móvil y el primer mensaje cuando lo miré era un mensaje de mi mujer, un WhatsApp, y me puso que, pues, que al final dice que yo siempre normalmente lo había tenido mal acostumbrado porque siempre, pues bueno, pues estaba acostumbrado a luchar por la medalla, pero en esta ocasión pues la medalla ya de estar allí. Y bueno, pues porque sabíamos todo lo que había costado estar allí delante de la mesa en ese momento, y bueno, pues por eso me quedo. Y eso es una de las también de lo que intentamos trasladar a los jóvenes, pues el valor o la importancia de lo que tiene hoy en día, como se llama, que además es uno de los valores del olimpismo que tiene hoy en día, que es la excelencia. Y la excelencia no es entendida como lograr una medalla o quedar el primero o sacar un 10 en un examen, sino la excelencia es dar lo mejor de sí mismo en todos los ámbitos de la vida. Y cuando uno da lo mejor de uno mismo, como fue en este caso, pues el recuperarse en tiempo récord o ganarle tiempo al tiempo, como fue mi caso, y el estar delante de una mesa en los juegos, pues sin duda esa fue, como decimos también, una medida invisible de la excelencia, que no tengo 5 en los juegos, sino que tengo 6.